Estamos a un minuto de iniciar, ya estamos en Facebook la transmisión, ¿vale? Mucho éxito a todos y aquí estoy a la orden. Tarde, personal de la Clínica 27 del IMSS de Tlatelolco bloqueó por unas 2 horas la avenida Manuel González. Reclamaron que no tienen material de protección para atender a los pacientes. Ahora estamos frente al Hospital La Raza. Es infectología, enfermeros, enfermeras, camilleros se manifiestan esta mañana por falta de insumos. Fallecida por COVID-19 confirmado. Nosotros incluso pues estuvimos presentes cuando esta persona llegó a pedir auxilio y lamentablemente al no atendérsele pues de manera oportuna fallece al interior de su vehículo. La familia de Héctor Becerril vivió un verdadero viacrucis intentando conseguirle apoyo médico. Llegaron le dijeron que no sabían. ¿Usted escuchó cómo llegó? Sí, muy agitado, ¿no? ¿Así estaba ahí? No. Ahorita todavía tenemos los resultados. Pues nos surgen un poco porque no sé si la están atendiendo como se debe por su enfermedad. Ella es diabética. Apenas esto tiene aproximadamente 10 días que empezó totalmente a salirse de control. Le faltaba el aire, se me puso morado de la boca y de las manos. Si no tenía la capacidad para atenderlo, me lo hubieran dicho en ese momento. Ya que hagan algo porque esto es un maldito infierno. Aquí no hay altas, aquí solamente la gente se va muerta. Supuestamente ellos dicen que tiene COVID, no, mi esposo tenía asma, era asmático. No pueden ellos a nada más porque sí, este es COVID, como si fuéramos animales. The queues are huge. It just goes on. Mexican government says that they flattened the coronavirus curve and that there's going to be a huge drop-off in the number of deaths being recorded. Our analysis of 30 different crematoria shows that isn't the case at all. They're all working to full capacity. It's at least 600 people a day. Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarte. Te queremos dar la más cordial bienvenida a la segunda mesa del Foro Ciudadano por la Ciudad de México. Como tú recordarás, esta mesa es correspondiente al tema de salud pública. La semana pasada se llevó a cabo la mesa de economía, en donde surgieron interesantes propuestas que se hicieron públicas a través de los diversos medios de comunicación como los tradicionales, los digitales y por supuesto también en nuestras redes sociales. Es necesario comentar que vivimos una situación lamentable en nuestra ciudad. Al inicio de la presente administración, la salud no fue prioridad, pues tuvo una importante disminución en su presupuesto, a pesar de que es un derecho. Hoy enfrentamos el punto más difícil de la pandemia, una severa crisis hospitalaria, con falta de insumos, sin medicamentos y pruebas suficientes para detectar a los pacientes que pueden ser potenciales portadores del coronavirus. Hay desesperación y mucha impotencia, tanto en los familiares de las víctimas de coronavirus como en enfermeras, en médicos, en camilleros y laboratoristas que hay que decirlo, ellos son los verdaderos héroes de esta batalla en la lucha contra el coronavirus. Este Foro Ciudadano por la Ciudad de México tiene como objetivo hacer propuestas de solución y quiero recordarles que está coordinado por un comité organizador que me permito volver a presentarles. Nora Arias Contreras, Brenda Villena y Carlos Estrella. Ellos son la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México. Andrés Atay de Rubiolo, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Israel Betanzos Cortés, presidente del Partido Revolucionario Institucional aquí en la Ciudad de México. También agradecer la suma de Jesús Sesma, secretario general del Partido Verde en la Ciudad de México, así como por supuesto de Leonel Luna, coordinador nacional electoral del Partido Verde. Les quiero recordar que este foro por la Ciudad de México se compone de 3 temas importantes para el rumbo de nuestra ciudad: economía, salud pública y seguridad pública. Hoy el tema que nos convoca es hacer un diagnóstico y plantear propuestas en el rubro de salud.
Para esta mesa de salud nos acompaña un grupo de especialistas que han dedicado la mayor parte de su trayectoria al ámbito de salud pública desde diversas trincheras. Quiero agradecer mucho la participación del doctor Alejandro Ernesto Macías, del doctor Agustín Herrera Fragoso, también del doctor Alberto Grajales Valdivia, así como de la maestra Carolina Gómez Vinales y del maestro José Manuel Cárdenas Gutiérrez. Te queremos invitar a ti que nos estás viendo a que nos envíes tus preguntas publicándolas en los comentarios de esta transmisión, indicándonos para quién de nuestros especialistas va dirigida. Recordarte que al final de la transmisión haremos llegarle esas preguntas a cada uno de nuestros especialistas para que con oportunidad puedan darle respuesta. Estaremos también muy atentos a las redes sociales. Recordarte que la etiqueta del foro será #PlanPorLaCDMX, Plan por la CDMX. Y ahora sí, es momento de entrar a la reflexión profunda. Yo les quiero presentar a nuestro primer ponente del día de hoy, saludar al doctor Alejandro Ernesto Macías. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, doctor. Voy a permitirme, antes de ceder el uso de la voz, leer su semblanza. Para nosotros es muy importante poder tener el día de hoy con nosotros. Quiero decirles a las personas que nos están viendo que el doctor Ernesto Macías es parte importante de la historia clínica del país. Él es subdirector de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de Atención Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de la Secretaría de Salud. Fue jefe de microbiología del 2004 al 2005 y jefe de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y es médico internista, infectólogo, catedrático de la Universidad de Guanajuato, además de haber sido excomisionado nacional de influenza, un personaje, insisto, muy importante para la historia clínica de nuestro país. Doctor, mucho gusto saludarlo, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias a los organizadores de este foro. Aclaro que actualmente ya no trabajo en el Hospital de Nutrición, donde me honré en trabajar más de 10 años, además de mi residencia médica, por esa gran institución. Actualmente me encuentro ya de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato. Me tocan en los siguientes 15 minutos tratar de establecerles un panorama de la COVID desde el punto de vista médico. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla, si están de acuerdo. Adelante, por favor. Para ok. Debe estar aquí. Compartir. Algo no me está funcionando. Déjenme reducir esta. Aquí está. Ahora sí. Aquí estamos. Perdón por no los vaya a marear, pero quiero hablar de las perspectivas de esto desde el punto de vista médico. Tengo, como les decía, 15 minutos para ello, ya son 14. Pero hay una perspectiva de cómo vamos a volver a las actividades. Hay que recordar que esta es una enfermedad particularmente grave. Quien lo haya confundido con influenza se equivoca. Este es un virus más contagioso, más letal. No quiero abundar mucho en esto, sé que no son todos, no conocen de clínica muchos, pero quiero recordarles que puede empezar como algo leve, fiebre, tos, malestar. En un principio no llama mucho la atención. Algunos tienen diarrea, algunos no tienen nada, algunos tienen anosmia o no pueden oler las cosas, pero el problema es cuando esto, por fortuna, que no es muy común, evoluciona a disnea o falta de aire para respirar y una neumonía extensa. Quien no sepa ver una radiografía de tórax no importa. Esto debe ser completamente negro, que es aire, y se ponen así los pulmones. Doctor Macías, disculpe, no estamos viendo todavía su presentación. Todavía no se ve. Hay que darle clic donde está la presentación, porque estamos viendo nada más su pantalla de Zoom. A ver, yo le indico en cuanto ya la podamos ver. Dice reanudar función de compartir. A ver, voy a dejar de compartir. Y lo iniciamos, muy bien. Voy a volver a compartir. Muy bien. A ver, ¿ya la ven ahí? Ya la estamos viendo, ahora sí. Excelente, muchas gracias. Adelante. Ok, perdón, gracias. Entonces, les decía, normalmente una radiografía es negra en los pulmones. Aquí se ve completamente blanca. Por fortuna, esto ocurre en una proporción poca de las personas, una baja proporción, pero cuando ocurre en una gran cantidad de personas, aunque la proporción sea poca, satura los hospitales. Y estos pacientes que están los pulmones llenos de líquido pueden requerir una máquina para respirar.
Y ese es el problema, una cama de terapia intensiva y una máquina para respirar. Esta enfermedad, la COVID, está aumentando a una gran velocidad. Actualmente se estiman más de 4 millones de casos en el mundo, pero recuerden que los casos que están reconocidos son una pequeña fracción de todos los que hay. Por ejemplo, quien lidera, en este caso, los casos en Estados Unidos, más de 1.500.000 al 17 de mayo, seguramente eso es una pequeña fracción de los que verdaderamente existen. México está en el lugar número 17, si lo ven aquí, con 47,000. Seguramente, como hacemos pocas pruebas, nuestros casos son sustancialmente mayores. Yo he dicho que para este momento ya debe estar por lo menos infectado o haber tenido el virus el 1% de la población mexicana. Si yo digo 1%, nadie se espanta, pero si digo 1 millón, la gente dice, ay, es demasiado 1 millón. No, y ojalá que ya muchas personas hayan superado esto. En México hay otra estadística que han escuchado, que es el número de pruebas por millón de habitantes. Vean, por ejemplo, los Estados Unidos, 36,000, México, 35 veces menos, 30 veces menos. Hay países que han hecho mucho más que eso, por ejemplo, España, 65,000 por millón de habitantes. Y eso es algo a lo que voy a volver un poco más adelante. Recordarles que el distanciamiento social sí funciona. Se sabe desde la epidemia de 1918. Filadelfia no hizo cuarentena ni distanciamiento social. San Luis sí lo hizo. En Filadelfia fue un enorme desastre en los hospitales. En San Luis, Missouri, la pandemia se presentó con un poco más de parsimonia y permitió atender a los pacientes sin colapso de las instituciones. A ver, esto nos deja una enseñanza. Recordemos que de esta enfermedad nos vamos a enfermar muchos. Si no hay una vacuna, la probabilidad es que nos lleguemos a enfermar la gran mayoría de nosotros. Lo importante es que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, para que esa poca proporción que se van a complicar no saturen los hospitales. Por eso no queremos una curva así, queremos una curva así. Y todavía estamos en medio de eso, recordémoslo. Otra cosa que vale la pena recordar, con la experiencia de 1918, que el gobierno no puede decirte cuántos casos hay, no con el tipo de vigilancia que se está haciendo, ni si los muertos que se están contabilizando son todos los que hay. Unos y otros los vamos a saber después. Por ejemplo, vamos a saber los verdaderos muertos de la epidemia cuando en el futuro conozcamos lo que se llama la muerte excesiva, que se planteaba desde 1918. Tú sacas promedio, digamos, para una ciudad como la Ciudad de México y dices, bueno, si en Ciudad de México normalmente mueren en abril 6,000 personas y ahora murieron 8,000, pues entonces esas 2,000 son las verdaderas muertes de la pandemia. En este momento no lo podemos saber. Entonces, hay que recordar eso, porque se ha insistido mucho en estar contabilizando los casos que reportan todos los días. Esos casos no se pretenden, no pueden ser los verdaderos casos que hay, ni las verdaderas muertes que existen. Hay otra cosa que conviene que recordemos, y es una enseñanza desde la pandemia del 18. A veces hay una primera curva de infecciones. Aquí hay varias ciudades que incluyen Nueva York, Londres. Hay una primera curva, se aplana, viene una segunda curva que suele ser más intensa, se vuelve a aplanar y puede venir una tercera curva. Si ustedes ven aquí, va desde julio hasta el marzo del siguiente año. Esta fracción de aquí a aquí suele durar habitualmente unos 3 meses. Y eso es importante, estos 3 meses, para que nos situemos en contexto de en qué momento estamos y cuánto nos falta. Este es un diagrama de los CDCs en los Estados Unidos que dicen que toda epidemia, y esto lo sabemos por la influenza, no por el coronavirus, tiene una fase de investigación, que ven aquí, una de reconocimiento, una de inicio, una de aceleración. Yo les aseguro que en México estamos todavía aquí, estamos en aceleración, porque todavía no vemos que los casos se estabilicen. Todavía no podemos decir que estamos estabilizados o que ya llegamos a la mitad y que vamos de regreso. Esta forma la podemos decir si uno analiza la forma de las distintas curvas epidémicas. Por ejemplo, en Italia. ¿Qué podemos decir? ¿En Italia están saliendo ya de la primera ola? Pues sí, si ustedes se fijan, si empezaron en febrero, tienen una fase de ascenso, luego una fase de estabilización
y durante más de 15 días ya se dan cuenta que van para abajo. Esta caída no quiere decir que ya puedas volver todo a lo normal, que te confíes. Es que si aquí te vuelves a lo normal en este momento, puede ser que te regreses de aquí para acá. Entonces, pero sí es evidente que, por ejemplo, en Italia, para estas fechas, ya están en un receso y van a salir, por lo menos a finalizar la primera etapa de la epidemia, porque recordemos que puede venir después otra vez una segunda o hasta una tercera oleada. Estados Unidos empieza un poco después, pero más o menos aquí, ven ustedes, viene la etapa de ascenso que decíamos, y ahora viene una etapa de estabilización y paulatinamente parece que ya se están devolviendo, y si uno proyectara, puede ser que por ahí ya de mediados de junio estuvieran terminando. ¿Cuál es entonces nuestro pico? Nuestro pico es más o menos este. Ustedes ven, si nosotros empezamos, estamos subiendo, 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 no podemos decir que ya llegamos a la estabilización y que ya podemos reducir. A mí me parece que en este momento es un poco prematuro ya establecer fechas de cómo estamos saliendo o cómo vamos a salir, porque simple y sencillamente la curva no nos da para eso. Si ustedes ven la curva de los casos que se reportan en las conferencias de las 7 de la noche, van a ver que los casos están prácticamente duplicando cada 7 días. Si ustedes ven, hace un mes, 500 en un día. Luego, 1,200 en 20 días. Luego, hace 15 días, 1,300. Estamos llegando a 2,400 contagios diarios. Quiere decir que México está en un ascenso todavía. De hecho, si proyectáramos, podemos subir hasta por acá. Nos falta todavía aplanar esto y nos falta reducirlo. A mí me parece entonces que podemos situarnos, si conocemos la historia, de que este tipo de curvas nos señala que todavía no llegamos ni siquiera a la mitad de la pandemia en México. Si las pusiéramos en comparación, aquí ven otra vez la de México, ascenso. La de Italia, ya en descenso. La de Estados Unidos, parece que ya llegó a meseta y va en descenso. Y uno dijera, bueno, este es un determinismo y no hay manera de hacer nada. Aquí les muestro la de Corea. Corea en un mes la tumbaron. ¿Qué hizo Corea? ¿Qué hizo Corea diferente de lo que hicimos nosotros? Ah, bueno, aquí está lo que vean ustedes. En un mes, entre febrero y marzo, no les tomó 3 meses, bajaron, los números siguen presentes. No quiere decir que Corea ya resolvió el problema. Lo que quiere decir es que en Corea tienen la situación muy manejable y pueden en estos momentos volver inclusive al trabajo, pueden hacer ya sus labores habituales normales y los casos que están teniendo son manejables. Hay que detectarlos y ponerlos en cuarentena. Hubo un compromiso muy intenso en Corea. Desde que empezó la pandemia en Corea, aquí está la primera ministra anunciando qué es lo que iban a hacer. Cuando empezó la pandemia, dijeron, en este momento, lo más importante de todo en el país es resolver este problema. Todo tiene que ser con información transparente. Todos los programas del gobierno van a estar supeditados a que resolvamos que es un problema grave. Y vaya que ellos lo vieron apenas en enero. Se pusieron a hacer pruebas a todo el que pareciera sospechoso y a sus contactos. Aislamiento de los que salieron positivas. Abrir la puerta de todos los hospitales. Si tienes seguro, si no tienes seguro, no importa. Tú llegas a cualquier hospital y se te va a atender. Y hay que aceptar que esa es una realidad y que hay que estar cambiando las cosas. Ellos lograron todo esto y son de los países que han hecho más pruebas para detectar tempranamente. ¿Es costoso? Sí, es costoso. Es muy costoso hacer pruebas a todo mundo. Pero ¿saben qué? Es más costoso hacer lo que estamos haciendo nosotros. Cerrar la economía está bien, la tenemos que cerrar porque no tenemos más información. Pero realmente si uno compara nuestras políticas con lo que hizo Corea, realmente lo que hizo Corea fue mucho más barato. ¿Que cuesta muy caro hacerle prueba a todos? Sí, pero es más caro hacer lo que estamos haciendo nosotros. Quiero entonces dejar esto como un mensaje, no es un determinismo, porque ¿cómo vamos a volver a lo normal? Ayer se anunció que Irán, donde parecía ya tener todo controlado, pues no, resulta que retomaron todo a destiempo
y están teniendo un nuevo brote en Irán. ¿Por qué? Yo puse esto en el Twitter. Lo volvieron sin tomar cuenta 3 elementos fundamentales. Para reabrir, tienes que incrementar el número de pruebas, tienes que vigilar y encontrar los casos y tienes que seguir a los contactos. Y antes de abrir, tienes que ver una caída constante de los casos por varias semanas. Es lo que decíamos en relación con esto que ya se vio en Italia. Ellos aquí ya pueden abrir, ya pueden decir, ok, estamos para abajo, estamos controlando. Nosotros aquí no podemos reabrir. Todavía no vemos esto tercero. Esta caída constante de casos por varias semanas todavía no la vemos en México. A mí me parece que es un poco prematuro decir, ya vamos a poner fechas y vamos a reiniciar todo. Tenemos que hacer más pruebas, tenemos que ver esta caída y tenemos que hacer más seguimiento de contactos. Si no, muy probablemente nos va a pasar lo que les está pasando en este mismo momento en Irán. Finalmente, aquí está el número de pruebas que ha sido tan llevado y tan traído. En México se ha insistido en eso. Estamos haciendo pocas porque por una política de Estado, a mí me parece que es una política errónea. Si ustedes ven el número de pruebas por cada 100,000 habitantes, y solamente en América, para no ponernos en el contexto mundial, México, más abajo, por ejemplo, que Venezuela, que Cuba, que la República Dominicana, ¿verdad? Aquí estamos nosotros. Todos los países del mundo que han logrado controlar esto aceptan. Para hacer un buen control necesitas hacer pruebas. Y yo no quisiera hacer esto al minimalismo, es decir, haces pruebas y resuelves todo. No, es una parte de una política en donde las cosas se tienen que regionalizar, por ejemplo, en la Ciudad de México, se tienen que sectorizar, qué sectores pueden abrir, puede abrir el comercio, no es lo mismo que vuelvan los niños a las escuelas, puede abrir la industria, pueden abrir los espectáculos, pero el instrumento de navegación es la autoridad de salud. Y el instrumento de navegación de las autoridades de salud es el número de pruebas que se están haciendo, el porcentaje de pruebas que están siendo positivas, la tasa de ocupación en los hospitales, la tasa de saturación de las terapias intensivas. Yo no quiero decir que solamente el número de pruebas sea el indicador, pero es un indicador que definitivamente, a mi punto de vista, está faltando en México. Necesitamos hacer más pruebas y tenemos con qué hacerlas. Tenemos una excelente estructura de diagnóstico nacional. Tenemos un INDRE y un conjunto de laboratorios estatales de clase mundial. Podríamos hacerlo si le dedicamos una partida a eso que no se le ha dedicado lo suficiente. Muchas gracias por su atención, son muy amables. 15 minutos, terminé a tiempo. Muy buena, muy buen el tiempo y por supuesto muy buena la información que usted nos da. El poner los ojos sobre la reactivación de la sociedad económica y demás es bien importante y es donde creo que todos los integrantes de la sociedad tenemos un tanto cuanto de miedo, de temor, porque pues en nuestra mente está que nos decían que el 1 de junio íbamos a regresar, pero pues no es como apagar un botón o como abrir la puerta y que el virus salga por la ventana o por la puerta, sino es más complicado de lo que se está diciendo, y creo que la información que usted nos dio, doctor, es muy valiosa para darnos cuenta de que en la reactivación de la economía y la reactivación de la movilidad social es donde va a estar el punto nodal de qué tan rápido queremos salir de esta crisis que estamos viviendo de salud pública. Doctor, yo le agradezco muchísimo y de verdad que ha sido un lujo poder escucharlo con la experiencia histórica, insisto, que a usted lo avala. Muchas gracias. Gracias a todos. Y continuamos con este foro. Quiero ahora saludar con mucho gusto, ya está aquí con nosotros, el doctor Agustín Antonio Herrera Fragoso. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Doctor, ¿Cómo están? Buenas qué tardes. gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, gracias. Pues voy a permitirme leer un poco de su semblanza para que las personas que nos vean sepan un poco sobre usted y por qué es importante que esté el día de hoy acompañándonos. El doctor Agustín Antonio Herrera Fragoso es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Puebla, maestro y doctor en Derecho por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, cursó también la especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y el doctorado en Bioética y Biojurídica por la Cátedra de la UNESCO Madrid, España. Actualmente colabora como asesor con la Fundación Aguirre, Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos AC.
Fungió como director general adjunto de políticas públicas en la Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOP, director de Derechos Humanos e Investigación Normativa en Salud en la Secretaría de Salud Federal y cuenta con 25 años de experiencia en Administración Pública Federal. Es profesor y conferencista en diversas universidades de México y otros países en temas de derechos humanos, derecho a la salud, bioética y biojurídica. Autor también de 5 libros. Doctor Agustín, nos da mucho gusto poder darle la bienvenida y estamos muy entusiasmados de poder escucharlo. Tiene usted el uso de la voz. Sí, muchas gracias. Y gracias por incluso la invitación. También agradezco la exposición del doctor Alejandro porque me va a servir un poquito como ir armonizando el tema de la evidencia científica con el tema de la ética y de los derechos humanos. Un punto que a mí me preocupó mucho para empezar a trabajar esto, pues fueron realmente estos documentos que crearon mucha polémica, ¿verdad? Sobre el triage y el tema de la situación crítica que tienen los pacientes para la atención en los centros hospitalarios, que creo que realmente el problema fue que fueron instrumentos técnicos perdiendo la base ética. Hay que entender que el acto médico se basa por 2 elementos, ¿no? Incluso la Ley General de Salud lo establece, reglamentos, normas oficiales, es por la ciencia basada en evidencia y principios éticos. Bueno, voy a poner primero el estado de la cuestión y de lo que nos encontramos ahorita, y después voy a ir abordando de forma diferenciada la situación de la ciudadanía, los profesionales de la salud y la responsabilidad del Estado mexicano y sus obligaciones, para que podamos llegar a unas conclusiones generales. Todos somos vulnerables, eso es algo muy importante en esta situación actual, y necesitamos de un cuidado y una atención adecuada, eficiente, eficaz y responsable. Es importante que haya un diagnóstico, un tratamiento y una recuperación de la salud. Las pruebas que nos señaló el doctor Alejandro, pues incluso es la primera recomendación que hizo la OMS, ¿no? Test, test and test. Y los países que realmente invirtieron en esto, pues son los que salieron avante mucho más rápido. La otra es que pues, el virus no se mueve, ¿verdad? Lo movemos nosotros y la prevención y responsabilidad de todos. Es una situación donde todos tenemos que intervenir. Y el profesional de la salud, pues es el que tiene al frente la responsabilidad inmediata bajo estos bases de la ciencia basada en evidencia y los elementos simbióticos que llevan a cabo con la ética. Eso es muy interesante verlo porque sabemos que pues no hay cura, tampoco hay una vacuna, y entonces se tiene que avanzar pues con lo que se ha visto hasta la actualidad, la experimentación empírica tiene que ir actualizándose y eso es lo que va estableciendo los criterios científicos. Es muy importante tener esto en cuenta. Tenemos una crisis como la que estamos viviendo y nos exterioriza nuestras deficiencias y debilidades personales e institucionales, ¿no? Habituales o endémicas. Sabemos la situación que vive el sistema de salud actualmente, ¿verdad? La transición del Seguro Popular a INSABI incluso no ha aterrizado adecuadamente y eso pues se ve las debilidades y deficiencias que tenemos como enfrentamos la pandemia. Sin embargo, tenemos que trabajar con sincronía y en simetría entre todos los inmersos, porque así vamos a llegar mejor a la meta, ¿no? Una actitud de ocupación, de preocupación, responsabilidad y compromisos afectivos con el otro, que es donde se basa la ética, ¿no? El principio de alteridad y responsabilidad. Muy bien, ¿cómo estamos entonces dentro de la ciudadanía? Debe haber una responsabilidad personal, familiar y social, ¿no? ¿Cuáles son realmente lo que se está haciendo con esa prevención? Pues el autoaislamiento y el distanciamiento físico, que es un autodominio, un control que debemos de tener, pero que necesita elementos importantes. Uno es la voluntad inteligente de cómo actuar responsable, y la otra es que tenemos que estar perfectamente bien informados. Y la información pues tiene que ser veraz, ¿verdad? Y no tiene que realmente involucrarse en información que no es correcta, adecuada, o que transmite una discriminación, o por el otro lado que también causa un terror, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, se actuará prudentemente. En derechos humanos, siempre todos manejamos las exigencias de un derecho. Sin embargo,
El artículo 29.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento realmente donde originan todos estos derechos y obligaciones, nos señala que toda persona tiene deber respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, y por ello, el ejercicio de los derechos fundamentales se concreta en la convivencia societaria, por lo cual los derechos constituyen un asunto de interés individual y a la vez comunitario. Pues, ¿qué deberes tenemos? Pues personal, de un cuidado individual, ¿verdad? Que eso es parte del autoaislamiento y del estacionamiento físico, o social. La OMS dijo que era más propio hablar de físico que social. Bueno, familiar. Pues es muy importante porque se tiene que cuidar y salvaguardar principalmente a los más vulnerables, ¿no? Sin embargo, aquí también hay un problema que es que no se ha sabido armonizar entre el tema de la salud y el tema de la seguridad, ¿verdad? Ha habido más violencia intrafamiliar, y esto pues ha generado otros tipos de problemas. Entonces, eso es muy importante porque tenemos que asumir una corresponsabilidad, principalmente con los más vulnerables. Y social, porque tenemos que sernos responsables de cuidar pues esa prevención con terceros y principalmente los profesionales de la salud. Si sabemos que están en una situación vulnerable los profesionales de la salud, pues tampoco nosotros ser temerarios y tratar de llegar a las instituciones y saturarlas, porque ahí vendrá pues realmente el efecto adverso, como lo vimos en España y en Italia. ¿Y esto qué incluso está pasando? Bueno, en Italia apenas están empezando los debates entre si los profesionales de la salud son héroes o hubo mucha negligencia de su parte. Y en España ya hubo más de 3.000 ciudadanos se juntaron para demandar a las instituciones de salud por las muertes que deberían de ser previsibles y atendidas. Situación que no debemos de llegar porque a veces las instancias jurisdiccionales pues nos traen todavía más división y conflicto. ¿Qué pasa con los profesionales de la salud? Vámonos con el segundo rubro. Bueno, en este sentido tenemos que ver que ellos primero tienen que respetar en todo momento al ser humano que atienden. La palabra paciente significa sufriente, ¿no? Que tiene una dolencia, no tanto biológica, mental, psicológica, incluso y espiritual por la situación que vivimos, ¿no? Incluso hay una situación de mucho estrés. Y tiene que ser de forma integral, ¿no? Realizar el consentimiento informado, esto quiere decir que una vez que están en el hospital, tiene que ser una explicación clara, veraz, oportuna y con pertinencia cultural por la situación que vivimos en nuestro país, ¿verdad? Nos señala que en algún caso se necesita incluso señalar conforme a la lengua, ¿verdad?, materna que tiene la persona. E incluso se habla de a su vez hacer una voluntad anticipada o directrices previas dependiendo si está regulada la entidad federativa o es por lo que señala la Ley General de Salud. En la medida de lo posible, tiene que auxiliar, informar y establecer medidas de comunicación de forma empática, ¿verdad?, y respetuosa a su familia, tutor o representante, situación que hemos vivido incluso en Italia y en España, de que pues realmente no se pueden ni despedir, ¿verdad?, las personas que realmente fallecen, o incluso tener una comunicación previa, cuando todavía tienen la capacidad de hacerlo. La Comisión de Bioética de España, realmente responsable y sacando muy bien la información, señala que es un derecho que deben de tener todos, ese derecho a despedirse, ¿verdad?, siempre y cuando pues, se dé en la medida de lo posible. Focalizar la atención a grupos vulnerables, ¿no?, las comorbilidades, y en casos críticos tratar de buscar una segunda opinión o un comité de bioética, esto en la medida de lo posible. Porque también es importante a veces cuando hacemos los comparativos igualitarios, ¿verdad?, de los gobiernos de los países, de cómo van atendiendo, pues hay que ver también nuestra situación como vivimos en México. En México tenemos una obesidad tremenda, tenemos enfermedades de comorbilidades muy diferenciadas, incluso jamás van a ser compatibles con algunos países asiáticos o incluso países europeos, y en esa situación se tendrá que focalizar también la atención para estos grupos. O sea, la vulnerabilidad es por la situación de que se encuentran, no vulnerable por nada más ser adultos mayores, ¿verdad?, sino también por una situación de enfermedad que ya trae concomitante. Entonces, muy importante esa situación para atender los casos realmente. Las experiencias son muy buenas, porque son basadas en evidencia,
Sin embargo, también hay que ver la realidad que vivimos en nuestro país con las personas en particular. Muy bien. ¿Qué pasa ahora con el Estado mexicano? Bueno, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales te marcan unos parámetros, donde el derecho a la salud es donde se encuentra esta situación, que tiene que ser promover. Entonces tiene que informar de manera adecuada, con rigor científico, veraz, entendible y con pertenencia cultural sin crear alarma o estigma alguno. Y eso pues es muy importante tenerlo si se está realizando, ¿no? Porque en muchas ocasiones quien manda son las redes sociales. Redes sociales que a veces hablan más de una situación que no es real o causa realmente una alarma, y desgraciadamente pues se mandan por una cuestión de percepción pues, realmente emocional, que causa incluso más estrés, miedo, y eso pues realmente al efecto es perjudicial. ¿Qué tiene que hacer? Respetar. Implica no violar, abstenerse de vulnerar un contenido normativo reconocido. ¿Qué derechos son los que están implicados? El de la salud, de integridad personal y lo que estamos viendo, el tema de la vida con más de 5,000 muertos. Bueno, garantizar, obligación de hacer, es el asegurar la aplicación de los contenidos normativos de los derechos de todos. Esto es muy interesante porque a mí me preocupó mucho que tenemos más de 100 fallecidos que son profesionales de la salud. Entonces no hubo los medios adecuados y responsables para que atiendan esta situación. Tienen que proteger, adoptar medidas para velar que no se prive a la persona del acceso a las instituciones de salud de forma adecuada y responsable, ¿verdad? Y eso es muy importante porque se tiene que incidir, y no es algo si quieren, es algo que se tiene que hacer. En los derechos económicos, sociales y culturales, como es el de la salud, se deben de aplicar medidas apropiadas, elaborar un plan de acción, ejecutar dicho plan de acción, uso máximo de recursos disponibles, porque esto es un requisito dentro de los DESCA, o sea, no es nada más un porcentaje, es el máximo de recursos disponibles del Estado mexicano, no de el dinero de salud. Y en una emergencia, pues se tiene que agotar e incluso tratar de pedir auxilio a nivel internacional cuando sea necesario. Y no discriminación en la garantía y promoción de estos derechos que se señalan. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos los grupos de situación vulnerable o especial riesgo, ¿verdad? Y tales como adultos mayores, personas que padecen afecciones médicas preexistentes, privadas de la libertad, pueblos indígenas, en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas que viven en pobreza y pobreza extrema, así como las personas trabajadoras informales en situación de calle. Se deben reforzar las medidas de forma diferenciada. Y eso es muy importante porque no podemos a veces igualar la situación porque no todos estamos en las mismas condiciones. Y esa situación es que incluso sirve para la corresponsabilidad de estar aislado, ¿verdad? Y no salir a exponer, que el Estado tiene que brindar las medidas económicas necesarias y de subsistencia, porque si no tenemos eso, pues lo demás se hace a un lado, ¿no? O sea, la ética sin un soporte económico y de manutención mínima, pues realmente es inexistente. ¿Qué se tiene que hacer? Priorizar en la asignación de los recursos, sobre todo en los casos más graves o con peor evolución, y adoptar criterios justos en la asignación de recursos que sean comunes para todos, de modo que no se produzcan graves inequidades asistenciales entre unos y otros. Y eso es muy importante porque también se tiene que ver, no nada más priorizar los recursos para atender, sino de los hospitales. Muchas veces se cargan determinados hospitales cuando en otros realmente pueden tener un cupo más adecuado y una mejor atención. Y eso es una organización que se tiene que hacer entre las instituciones que están funcionando. Adoptar de forma inmediata y urgente y con la debida diligencia todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, la salud y la integridad personal. Proteger el derecho a la privacidad y los datos personales de la población, especialmente de la información personal sensible de los pacientes y personas sometidas incluso a investigación durante la pandemia. 5. Asegurar a todos los profesionales de la salud la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales, fortalecer su capacidad técnica y profesional para el manejo de pandemia y garantizar la protección de sus derechos. Eso es muy importante porque tenemos que decir quién cuida al cuidador, quién cuida al que va a atender. Tiene que estar con los mejores medios y en las mejores condiciones posibles para que esto sea más funcional. Muy bien.
Que puse algo sobre el tema de bioética, que es un poquito lo que yo quería exponer. Bueno, pues ya lo señalé en algunos elementos pues realmente de valores que tenemos. Sin embargo, pues tiene que haber un respeto a todas las personas de forma justa y equitativa según sus situaciones y necesidades. Tenemos que trabajar de forma subsidiaria y solidaria, porque todos estamos realmente relacionados en esta tormenta. Nadie sale de este problema que tenemos encima. La rehabilitación debe aplicarse de forma digna, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues que realmente en todo momento se eviten actos fútiles, ¿no? Que agraven el sufrimiento incluso, y se debe de prevenir e informar con la mayor veracidad, sin discursos de odio y discriminación. Y por último, que es algo muy importante, sí, yo creo que la mayoría de los casos, toda asistencia debe incorporarse a los cuidados paliativos. Y esto es muy importante porque desgraciadamente los cuidados paliativos muchas veces son ignorados de forma adecuada y correcta, ¿no? Pues en este mundo del deber ser, pues debemos de primar por la alteridad, ¿no? Y enfocarnos para los semejantes. La verdadera satisfacción, la alegría vital tiene que ser algún tipo de relación con nuestros semejantes, creativa, amorosa, solidaria, ética, responsable, porque eso nos va a dar un nuevo sentido a la vida y poder salir de la tormenta de la mejor manera, ¿verdad? Como mexicanos y como familia. Bueno, en ese sentido, pues yo cierro mi participación, espero no me haya excedido en el tiempo. Pues aquí estamos a la orden. Doctor Herrera Fragoso, muchas gracias por esta visión legal, jurídica que nos acabas de compartir y el tema de bioética que por supuesto es muy importante. Como decían los intelectuales de la posrevolución, evitar el dolor evitable es lo que tiene que hacer el Estado mexicano en este momento de crisis sanitaria y por supuesto que es muy importante que toda acción vaya acompañada de la legalidad correspondiente. Yo le quiero agradecer mucho, maestro Herrera Fragoso, el habernos acompañado. Y la verdad que ha sido de mucha utilidad esa visión que le acaba de plasmar usted a este segundo foro sobre salud en el Foro Ciudadano por la Ciudad de México. Muchas gracias. Vamos a la orden. Saludo ahora, es turno, ya lo tenemos por acá, darle la bienvenida al secretario general, Jorge Alberto Grajales Valdivia. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Vamos a activar el micrófono del secretario general Jorge Grajales. Listo, adelante, ¿cómo está usted? Ya lo volvió... Miranda, ¿cómo está? Muy bien, con mucho gusto de saludarlo, ¿eh? Agradecerle la invitación a este foro, que es de mucho interés tanto para salud como para los ciudadanos. Voy a compartir un poco de su semblanza para que las personas que nos están viendo sepan quién es usted y la importancia de tenerlo hoy, de escuchar su voz, que sin duda será de mucha utilidad para la construcción de las propuestas que habrán de surgir al terminar este foro. Él es médico general egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Alberto Grajales Valdivia, especialista en cirugía general en hospitales de la Ciudad de México, con maestría en administración de instituciones de salud en la Universidad La Salle y actualmente cursa la maestría en Derecho Laboral en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Actualmente es secretario general de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y coordinador del programa Enfermedades Crónico-Degenerativas en la jurisdicción sanitaria en Gustavo Amadero, también médico cirujano general en hospitales generales del gobierno del Distrito Federal del Hospital General Balbuena. Participó como ponente de criterios mínimos de diabetes mellitus, así como de la jornada odontológica en el año 2006. Él estudió la licenciatura de Derecho Burocrático y actualmente realiza la supervisión de las condiciones laborales del personal de la jurisdicción sanitaria en Benito Juárez, Gustavo Amadero y Azcapotzalco. Secretario, tienes el uso de la voz. Mucho gusto conocerte y recibirte. Muchas gracias, licenciado. Le escuchamos. Sí, nuevamente muy buenos días. Saludar y excelente ponencia del doctor Alejandro Macías, el doctor Agustín Antonio Herrera, y pues me voy a permitir manejar lo que es salud, diagnóstico y propuesta. No, así, mucho gusto. Un segundito, errores técnicos. No se preocupe, aquí esperamos a que nos comparta su pantalla. Ya la tenemos ahora sí en nuestras pantallas. Puede iniciar usted con su ponencia. Muchas gracias. Ok,
Como les decía, es salud, diagnóstico y propuesta. Como vimos anteriormente el mensaje del doctor Alejandro Macías pegado a lo que es la epidemiología, me permitiría hablar muy brevemente de COVID-19. Y en realidad es un tema que para la comunidad mundial puede significarse un temor, pánico, incertidumbre e incredulidad, aun cuando esté asociado a la realidad de una importante tasa de mortalidad. Y cuando nosotros como ciudadanos vemos mortalidad, existe ese pánico. Y todos los números, resultados que todos los días nos transmite nuestro subsecretario de Salud, López-Gatell, es algo impactante. Entonces, es una emergencia de salud que no ha sido dimensionada en su magnitud como una catástrofe que está y seguirá impactando al sector salud, y esto dará una consecuencia de crisis y pobreza extrema mundial. Algo toral es, necesitamos reeducar a la ciudadanía, porque pese que se estuvo diciendo en 9 semanas aislamiento, no salgas de tu casa o quédate en tu casa, prácticamente lo ven como si no pasara nada y no hace conciencia los ciudadanos. ¿Y por qué referirnos a lo anterior? La explicación es muy enfática, el significado de decir pandemia, como una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca casi a todos los individuos de una localidad o región. Ejemplo, lo que estamos viviendo actualmente. Y si hacemos un poquito de historia de las 7 pandemias en el mundo, hablando de la peste justiniana, peste negra, viruela, gripe española, aquí haré un paréntesis, como bien lo acotó el doctor Alejandro Macías. Por no tener la conciencia los ciudadanos, se les hizo muy fácil salir de ese aislamiento y provocó más de 25, 30 o 50 millones de muertes. ¿Por qué? Porque hubo un rebote. En la gripe asiática, gripe de Hong Kong, y no dejar de lado lo que es el síndrome de inmunodeficiencia, el HIV, y actualmente COVID-2019. El coronavirus es un virus que prácticamente se va a transmitir entre personas, de persona a persona. No tenemos bien fundamentado todavía la historia natural de este virus, pero lo que sí se sabe es que va muy pegado o muy parecido a lo que viene siendo una gripe común, y existen 2 infecciones severas de coronavirus, que es SARS, que es un síndrome respiratorio agudo grave, y el síndrome respiratorio por coronavirus del Oriente Medio, MERS. Pero al que nos enfocaremos será al nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que tiene similitudes con el virus que causa el síndrome respiratorio agudo grave, y fue identificado a principios de enero del 2020 a partir de una neumonía en un lugar llamado Wuhan, capital de Hubei, China. ¿Cómo se transmite? Esto ya se ha hablado repetidas veces en las sesiones matutinas, vespertinas por nuestro secretario de Salud o el subsecretario, y principalmente es contacto persona con persona, tocar algunos objetos contaminados, y tenemos la manía de ir y tocarnos los ojos, la nariz y la boca, o cuando tosemos o cuando exhalamos, no tenemos la prevención de ponernos el codo lateral para no dispersar esas gotitas que producimos. Y se habla de un periodo de incubación. En realidad también no existe todavía puntual, pero se habla que puede ser desde que tiene el contacto con el virus, el segundo o tercer día hasta el 14º día, puede haber ese contacto con ese virus, y puede empezar a haber sintomatología como es tos, cefalea, que es dolor de cabeza, artralgias, dolor de huesos, diarrea,
Y lo más peligroso cuando esto va avanzando es fiebre arriba de 38 grados, tos y problema respiratorio. ¿Y cómo podemos hacer que se haga un diagnóstico oportuno? Prácticamente es la prueba rápida, lo que se conoce como PCR, es introducir un hisopo en la nasofaringe y en la orofaringe, se toma la muestra y a los 3-4 días se tiene ese resultado. Pero aquí pasa que ese estudio lo han detenido nada más con pacientes o con los mismos médicos o sector salud. Si no tiene sintomatología, no se hace el estudio. Y yo creo que es momento, que estamos a 9 semanas de esta endemia aquí en nuestro país, que a todos los trabajadores debería hacérseles ese estudio. ¿Por qué? Porque están en contacto. Y ese estudio se hace con cualquier sintomatología que tienen cualquier paciente de la que acabamos de mencionar, directamente quien estuvo en contacto con algún positivo, para que esto no se vaya diseminando. Y yo coincido con lo que decía el doctor Alejandro. Yo creo que si se aplican esas pruebas, podemos hacer una prevención muy oportuna. ¿Y por qué hay escasez de insumos, de material médico? Porque se ha sobrepasado esta enfermedad a todas las dependencias de gobierno, que es IMSS, ISSSTE, DIF, Secretaría Federal y la Secretaría de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. Es por esto que es importantísimo poder hacer ese estudio, prueba rápida, para poder tener un diagnóstico oportuno. Y se habla y se estadifica que aquellos pacientes que vayan a tener la enfermedad, ojalá que ese 80% pueda ser en su casa aislado, porque el otro 15% tendrá que ir a hospitalización y tristemente el otro 5% tendrá que estar pegado a un intubador, a un respirador, y eso incrementa la mortalidad en cualquier paciente que llegue a ese nivel. Por tal motivo es inminente que en la fase 3 que estamos viviendo se realicen pruebas rápidas para detección para todo el personal, obviamente sin dejar descubierto a la población. El tocar un poquito del marco jurídico, que es el que nos respalda en cuestión a los insumos y a la salud. Si tocamos lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, que nos habla que todos tenemos derecho a la salud y una integridad. La Organización Internacional del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo, hablando del artículo 132, fracción 3, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, apartado B, que es el artículo 123, artículo 43, fracción 5, y condiciones generales de trabajo del artículo 130, fracción 4, que a la letra lo dice muy breve: proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de su trabajo y tener su protección. Desafortunadamente, como comentábamos, no se ha dado abasto, no se ha podido cubrir al 100% esos insumos. Y aquí pasa algo muy curioso, y voy a mencionar este artículo de la Ley Federal del Trabajo 133, que queda prohibido a los patrones o a sus representantes, fracción 2, exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado. Y aquí, desafortunadamente, los compañeros del sector salud, algún porcentaje está comprando artículos porque no los tenemos. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Y se está solidarizando con el sindicato nacional, que nuestro representante, el licenciado Marco Antonio García Ayala, la FETSE, el licenciado Joel Ayala, es apoyar en todo el país de insumos para los trabajadores
que hablamos más de 300,000 trabajadores, para que en conjunto con las autoridades y sindicato podamos apoyar y lograr que estén protegidos el sector salud. Porque si nosotros nos enfermamos, ¿quién va a atender a la población? Mi reconocimiento para mis dirigentes, y tocando la parte que me corresponde como secretario general de esta sección, que compete 4 jurisdicciones, que es Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Escaposalco y un centro de salud federal, que es SECOSAM, Centro Comunitario de Salud Mental. Hemos andado en recorridos con mis compañeros del comité, los delegados, y hemos encontrado que sí quiere la autoridad apoyar a los trabajadores, pero desafortunadamente no hay un buen presupuesto planeado para poder cubrir, y lo que tenemos que hacer es solidificarnos con la autoridad y principalmente con los trabajadores. Se tocaron algunas políticas preventivas de mitigación desde que empezó esta pandemia aquí en el país. Y hubo un poquito de controversia. Voy a ser muy explícito, pero esto fundamenta y motiva el Diario Oficial de la Federación, Consejo de Salubridad Nacional y la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde manejan 4 rubros importantes, que es grupos vulnerables. El primer grupo vulnerable que tenía que aislarse era aquel todo paciente o compañero que tuviera algún síntoma, se tenía que ir a aislar, posteriormente hacer la prueba rápida para ver si era positivo o negativo. El segundo grupo vulnerable, embarazadas y mujeres que están lactando. Y donde hubo controversia era que a nivel federal decían que estaba permitido para las mamás o papás que tenían sus hijos menores de 5 años, podían aislarse con ellos. Y la Gaceta Oficial de la Ciudad de México dice que se pueden aislar en edad escolarizada. Esto quiere decir de 12 años para abajo. El tercer grupo vulnerable nos habla de enfermedad de la edad de cualquier persona o más bien cualquier trabajador, y en el Diario Oficial y el Consejo de Salubridad dice de 60 años y más, y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México dice 68 años y más. Esto provoca controversia, pero si nosotros vamos retrospectivamente y histórico, los grupos vulnerables son de 60 años y más. Y si esto se asocia a alguna enfermedad crónico-degenerativa, diabetes, hipertensión, alguna inmunodeficiencia, por mencionar estas enfermedades, y por ahí algunas autoridades decían, pero si está controlado, que se presente. Es una vil mentira. Y viendo toda esta problemática de esta endemia, aquí lo menciono, que los hospitales de segundo, tercer nivel no se han dado abasto. Tenemos el ejemplo del INER, que prácticamente está saturado. Terminando la ponencia daré algunos números para alguien que necesita urgentemente, que es paciente COVID, para que puedan decirle dónde se puede ir a algún hospital. Se tuvieron que abrir algunos otros espacios, como es el Centro Banamex Autódromo, porque no se han dado abasto. Se habla que aquí en la Ciudad de México está ahorita al 76% ya los hospitales. Se habla de un 24% que todavía tiene para dar esa atención. Ante esta problemática, como decía, a veces como médicos o como servidores de salud nos sentimos impotentes y hablamos de estrategias, y es solicitar y en su caso exigir al Ejecutivo y al Legislativo una mejor dotación de insumos, equipo médico y pruebas rápidas para realizar COVID-19. Y considero que es prioritario en este momento la inversión ante esta emergencia sanitaria y dejar a un lado los programas sociales y los considerados por el Ejecutivo Federal. 2. Exigir a las autoridades sanitarias de cualquiera de los niveles supervisar y evaluar
en sus unidades médicas para ver y hacer un diagnóstico situacional y ser muy puntual en qué es lo que vamos a hacer. Solicitar y exigir honestidad en el reporte de los certificados de defunción. Es triste, y esto lo vivimos en carne propia con algunos compañeros que han fallecido, que tienen que ir a la cremación y nos dan sus datos del certificado médico, cuando ellos previamente llegaron al hospital ya con un diagnóstico de COVID-19 y los diagnósticos que ponen en el certificado, primera causa, esa la entiendo perfectamente bien, insuficiencia respiratoria aguda. Y el segundo, ponen neumonía atípica. Y eso es una mentira. Tendrían que haber puesto COVID-19, no probable, porque si no, no vamos a poder hacer un buen estudio epidemiológico. Y si hablamos de defunciones, todavía hasta el día de ayer teníamos 5,333 defunciones a nivel nacional. Y cuarto, generar conciencia en toda la población de esa sana distancia y quedarse en casa. Y como bien lo decían los compañeros que me antecedieron, esto no va a ser a partir del 1 de junio. Puede haber rebote y si no cuidamos, puede esto irse de las manos de salud y haber más defunciones. Quinto, y en mi sentir, soy portador de mis compañeros médicos y médicas, donde solicitamos una disculpa pública del presidente Andrés Manuel López Obrador por su mal comentario soez hacia nosotros, por juzgarnos mercantilistas. Lo que hacemos nosotros es servir, es apoyar a la ciudadanía. Y hacer esa conciencia también con los ciudadanos, que nos respeten, que nos apoyen. No es posible que en otros estados y aquí mismo en la Ciudad de México nos avienten cloro, nos ofendan. Ahí debe usarse el peso de la ley contra estos ciudadanos, porque nuevamente lo vuelvo a decir, lo que queremos es ayudar. Estamos nosotros también expuestos a poder enfermarnos. Como bien decía ahorita el doctor Agustín, se habla de un 13-14% que ya están enfermos los compañeros de salud. ¿Quién va a ver a los ciudadanos? Y se habla de un seguro que me parece bastante bien, 50,000 pesos para los dolientes. Como abreviados, tenemos un concepto llamado auxilio por defunción y que es muy similar. ¿Por qué no mejor apoyar de otra forma a los familiares? Por ejemplo, transfiriendo una plaza del finado a su cónyuge o hijos, o bien proporcionar una beca de aprovechamiento para los hijos que estén estudiando. Sexto, y aquí termino, con la nueva estrategia, nueva modalidad, se está buscando esa integración de la sociedad después de este aislamiento de casi 59 días. La consecuencia es una crisis, por lo que se tendrá que buscar una recuperación en todos los ámbitos: salud, economía, desempleo y cambio de cultura y modificaciones de costumbres en nuestra sociedad, tanto para los ciudadanos como para los trabajadores en salud. Es triste ver estos números de mortalidad. Ojalá nos integremos como país y logremos que esas mortalidades vayan disminuyendo y que todas o todos los que nos tengamos que enfermar, tengamos que hacerlo en casa, porque desafortunadamente llego a un hospital y las probabilidades que puedan salir es difícil, y más cuando están entubados. Muchas gracias y espero que esto sea de utilidad para toda la población y para el sector salud. Muchas gracias, licenciado Rodrigo Miranda. Doctor Jorge Alberto Grajales Valdivia, secretario general de la sección 10 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud, muchas gracias por esta enérgica, frontal declaración que usted acaba de hacer. Es muy importante velar por los trabajadores de la salud. Habemos quienes tenemos la oportunidad de quedarnos en casa, pero hay quienes no se pueden dar ese lujo. Hay quienes tienen que estar en primera línea, salvando vidas, afrontando y afrentando la crisis que vivimos de salud pública en nuestra ciudad, y a ellos, ¿quién los vigila? ¿Quién los cuida? ¿Quién los protege? Ahí es donde debe de estar la mano del gobierno y, por supuesto, de la sociedad solidaria para
cubrir esos vacíos. Y este plan por la Ciudad de México tiene como ese objetivo. Tiene el objetivo de crear propuestas para darle soluciones a todos estos personal médico que en este momento se encuentra desamparado. Como usted bien menciona, incluso hasta es necesario que ellos mismos tengan que llevar sus insumos médicos, tengan que llevar sus instrumentos de trabajo porque el Estado, el gobierno, no se los asegura. Me comentaba que iba a darnos unos teléfonos. Quizás sea importante antes de pasar con la maestra Gómez que podamos darlos, por favor. Unos teléfonos para las personas que tienen síntomas de COVID, me comentaba usted, ¿verdad, doctor? Es que como se fue, ahí va, permítame. Aquí los tiene ya el doctor Grajales, los teléfonos para que las personas que nos están viendo puedan comunicarse en caso de necesitarlo, y creo que es información importante que vale la pena compartir y que anotemos todos. Aquí los tiene. Ya está en la pantalla. En caso de emergencia, así es. En caso de emergencia es llamar al 01800 00 44800, llamar al 911 o ingresar a la plataforma COVID enviando un mensaje de texto que diga SMS ¿sí? 51 515, y ahí darán instrucciones, inclusive llegan a enviar ambulancias para poder trasladar desafortunadamente a algún paciente ya con algún problema severo de insuficiencia respiratoria, tos. Se han estado llevando. Y aquí debo reconocer que el primero, segundo, tercer nivel de los hospitales, en conjunto con el gobierno y salud, pues se ha tratado de trabajar al 100, pero no ha sido completo. Entonces tenemos que conjuntar y solidificar para poder llevar esto adelante y que no se vuelva una catástrofe en la Ciudad de México. Correcto. Doctor Alberto Grajales, quiero agradecerle mucho esta visión de las personas que están ahí en primera fila atendiendo esta crisis de salud. Es muy importante la información que usted nos acaba de dar, y yo le quiero dar las gracias a nombre de todo el comité organizador por habernos compartido esta ponencia. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado, y saludos a los compañeros. Y ya tenemos lista a la maestra Carolina Gómez Vinales. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. Vamos a activar el micrófono a la maestra Carolina. Vamos a activar. Listo, lo tiene abierto, maestra. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los que nos ven. Es un gusto y un placer para mí compartir esta mesa con el doctor Alejandro Macías, que es una persona a la que respeto mucho profesionalmente. Compartimos juntos las experiencias de la pandemia de 2009. Y desde luego escuchar las participaciones de los otros dos ponentes desde puntos de vista muy diferentes al que yo quiero presentar. Muy importante este punto de vista que usted nos va a presentar, maestra. Es profesora de salud pública en el ITAM. La experiencia que usted tiene, más de 25 años en el sector público, es muy importante. Si me permite, voy a leer su semblanza para darle el uso de la voz. La maestra Carolina Gómez Vinales es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es también columnista quincenal sobre temas de salud en el periódico Excelsior y en el diario deportivo Esto. Miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Se desempeñó como coordinadora de comunicación y participación social de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, área responsable del Seguro Popular. Fungió también como la coordinadora nacional del programa IMSS Oportunidades. Ha sido profesora de salud pública en el ITAM y cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector público. Maestra Carolina Gómez, nos da mucho gusto que pueda estar con nosotros. Tenemos mucho interés en escuchar lo que tiene preparado para nosotros. Ok, voy a subir una presentación que tengo aquí. Perfecto. ¿Ya la ven? Listo, ya la vemos, solamente hay que hacerla grande y queda perfecta. Ok, espérame un segundito. Aquí. ¿Así? No, ya no la vemos, ya la dejé de compartir. Otra vez hay que volver a iniciar el proceso para que podamos compartir la exposición que tiene lista para nosotros la maestra Carolina Gómez. Pantalla. Y la hago grande.
Y creo No, ya que se ya, volvió a ¿no? salir. No, se volvió a salir otra vez en la parte de abajo, del lado derecho de usted. Ahí aparece para hacerla grande. Ya se está compartiendo la pantalla. Y ahora sí Ahí ya la está. vemos. Ahora Pero es en la parte en el último icono que está justo al lado del signo de menos. Ahí hay que... Listo, perfecto, ya la vemos, maestra. Adelante, muchas gracias. pero espérame, porque tengo que llegar a esta, que es la primera. Ahí Justo. está. ¿Ya? Ok. Muy bien. Pues me da mucho gusto al comité organizador por haber tomado esta iniciativa tan importante sobre cómo hacer un diagnóstico y propuesta sobre pública. Nos toma justo la pandemia de COVID-19 y yo me permití como salubrista hacer un diagnóstico primero y después pues hacer un análisis de cómo las autoridades de la Ciudad de México han tomado decisiones tardías y que lamentablemente han pues tenido consecuencias de la ciudad y también desafortunadamente para el personal a unidades médicas de la ciudad. En primer lugar, quiero recordar a ustedes que nuestro primer caso se confirmó en México el pasado 28 de febrero. Eso hubiera sido suficiente. Nosotros conocimos de la pandemia en China desde finales de diciembre y desafortunadamente la planificación y los preparativos anticipados para esta emergencia sanitaria eran fundamentales para atenuar el impacto del virus, pero transcurrieron casi 24 días después de la confirmación del primer caso para que el gobierno federal empezara a comprar los primeros insumos. Y quiero llamar la atención de esto porque recordemos que se han centralizado las compras de todos los insumos y medicamentos del sector salud. Las entidades federativas no tienen esa libertad y tuvimos que esperar mucho tiempo. Y posterior a ello, se empezó con una campaña para contratar médicos y personal de enfermería, pues también de manera tardía, porque ya teníamos encima muchos casos confirmados cuando eso ocurrió. Como recordamos, esta autoridad de la Ciudad de México permitió conciertos, reuniones, conferencias, tumultos en el transporte público. Y algunas de las medidas que se tomaron en la fase 3, como el hoy no circula, el cierre de estaciones del metro y del metrobús, y el uso del cubrebocas, vamos a dejarlo fuera si quieren por el momento, fueron en realidad medidas populistas y de movilidad, pero que ninguna favorece a la salud pública. Y yo creo que la concentración aquí es que tenemos un problema muy severo de contagios y de defunciones y debimos haber tomado medidas más drásticas, quizás incluidas las que mencionó el doctor que habló sobre bioética, un tema que me preocupa a mí mucho, que es la violencia intrafamiliar y que yo considero que ya es un problema de salud pública, tan solo por el número de mujeres que son violentadas diariamente y que ahora viven encerradas y confinadas con la persona que las violenta. ¿Cuál es la situación actual de la pandemia en la Ciudad de México? Bueno, pues la Ciudad de México y el Estado de México concentran un poco más de 20,000 casos confirmados de COVID, es decir, el 45% del total nacional está concentrado en esta ciudad. La Ciudad de México registra hoy día casi 1,400 defunciones oficialmente anunciadas por la Secretaría Federal. Ya después veremos el caso reciente de que
pues siempre no son 900, no son 1,400, sino son casi 5,000. Iztapalapa y Gustavo Amadero son los municipios con más casos confirmados, por obvias razones, porque son los municipios más grandes que concentran la densidad de población más alta en esta ciudad. Una cosa muy grave, y quisiera pues que tomáramos todos conciencia de ello, porque estamos entrando a esta nueva normalidad y estamos tratando de romper el confinamiento de casi 60 días para ir destapando la actividad económica y productiva del país, pero sobre todo de algunas partes del país. Y la gente que vive en esta ciudad, pues cree que también aquí puede eso ser posible. Entonces, la tasa de incidencia de contagios a nivel nacional es de 33 casos por cada 100,000 habitantes. En la Ciudad de México son 138 casos por cada 100,000 habitantes. Un número muy preocupante que nos debe llevar a todos a pensar que debemos seguir en la sana distancia y en el distanciamiento social, junto con las medidas de higiene que por sí solas no detienen la cadena de contagio. El fin de semana que hice la presentación y se las mandé, teníamos una saturación de más de 40 hospitales de los 75 que hay en el Valle de México y Toluca, pero el fin de semana solo registraban disponibilidad alta de camas, 12 de ellos, y 4 de ellos eran pediátricos. Y quiero aquí hacer un hincapié de eso, es decir, teníamos 8 hospitales solamente disponibles para los adultos masculinos o femeninos que tuvieran síntomas graves del COVID-19. ¿Por qué? Porque en los pediátricos resulta que no aceptan adultos por razones pues obvias, pero deberían de estar fuera de la cadena de hospitales disponibles. Yo creo que es muy importante que pues esta aplicación que le dan a las personas para cuando se sienten sintomáticas graves, de realmente saber cuáles son las camas con terapia intensiva a las que pueden acudir y no generar confusión. Yo creo que aquí quiero resaltar, quizá por esas 2 actividades que realizo, que es escribir en los periódicos, que este gobierno ha tenido una comunicación muy mala con los ciudadanos. No ha habido una comunicación asertiva y ha confundido con sus decisiones anticipadas todas y cada una de ellas. Y aquí en la siguiente diapositiva quiero comentarles que es un resumen muy pequeño, en realidad 2, 3 ejemplos, para que veamos cómo Claudia Sheinbaum ha actuado ante las decisiones o medidas del gobierno federal. Una de ellas es que promovió e hizo obligatorio el uso de cubrebocas en los lugares públicos en esta ciudad. Ella no usa el cubrebocas y López-Gatell tampoco y el presidente tampoco. Y sigue habiendo conferencias de prensa donde la gente llega o con mascarillas muy profesionales que en realidad deberían de estar usando los médicos, o bien sin nada, así, o sea, sin cubrirse. Y pues el Palacio Nacional, aunque sea una propiedad federal o una instalación federal, está ubicada en la Ciudad de México. Creo que una de las cosas que debería ocurrir es que el subsecretario López-Gatell dé sus conferencias de prensa en un lugar distinto para que se cumplan las medidas dispuestas por la jefa de gobierno de la Ciudad de México. También dijo que enviaría una iniciativa para hacer algunas modificaciones presupuestales porque el Fondo de Atención a los Desastres ya está comprometido casi el 50% desde el año pasado, que no sabíamos que íbamos a tener este virus, para la reconstrucción de inmuebles relacionados con el sismo de 2017. ¿Y por qué digo esto? Porque las autoridades locales no han recibido recursos extras y adicionales para enfrentar esta emergencia sanitaria. También
Recientemente, la semana pasada, ella reconoció que existe una diferencia en los datos sobre las defunciones que reporta el gobierno federal y el gobierno local. Pero resulta que un tercero nos acaba de informar que ese número es inmensamente mayor de lo que nos imaginábamos. Y eso representa un claro problema para poder tomar decisiones de política pública si realmente resulta que las defunciones son 4 veces mayor que las reportadas por la autoridad local. Y este es un dato anecdótico en plena contingencia, un poco antes a finales del mes de marzo, autorizó licencias para que siguieran en construcción 17 desarrollos inmobiliarios en el Paseo de la Reforma. No podemos disminuir la curva de contagios con decisiones que van, vienen, suben, bajan y que no tienen una consistencia. Y finalmente, mis conclusiones son, señoras y señores, no conocemos la dimensión del problema. Nos faltan datos precisos y practicar muchas pruebas, para poder determinar que entramos a esa nueva normalidad y poder tener una reapertura económica o una reapertura a la vida, no solamente económica, una reapertura y poder salir del confinamiento en el que estamos actualmente metidos. Insisto, no ha habido una comunicación asertiva entre la autoridad y los ciudadanos en esta pandemia. Nos han confundido. Pensamos que ayer, que era el 18 de mayo, ya todo el mundo podía salir. Y de hecho sí, salieron en esta ciudad todos a formarse a los bancos, a ir a hacer sus actividades, a romper el distanciamiento social. Tenemos que recordar que somos una de las ciudades más contaminadas en el mundo y que en tal sentido esta contaminación provoca y agrava las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Una de las cosas que nos provoca el COVID es incertidumbre, pero una de las razones por las que nos provoca incertidumbre y temor es porque hemos visto cómo ha colapsado el sistema de salud en países de primer mundo. Y yo creo que estamos muy cerca de colapsar el sistema de salud de esta ciudad si no hacemos algo para detener el número de contagios y para comunicar directamente qué es lo que queremos, que todavía todos nos quedemos en nuestra casa. Los estados del país no han recibido recursos extraordinarios para enfrentar la pandemia, cosa que llama mucho la atención, y han tenido que reorientar y reinventar su presupuesto para comprar desde cubrebocas, termómetros, oxímetros, mascarillas. Hemos tenido que recibir donativos de la iniciativa privada, de otras instituciones. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no teníamos ninguna planeación para enfrentar esta gravedad del COVID-19. Y finalmente, yo estoy muy preocupada en lo personal como ciudadana de esta ciudad y como salubrista, de que la nueva normalidad marcará el principio del restablecimiento de las actividades de esta ciudad después de casi 60 días y que es muy probable que enterremos toda nuestra cuarentena por adelantarnos a tomar decisiones precipitadas. Quiero pedirle a la gente que nos está escuchando que se quede en casa y que sigamos entendiendo que esto no se ha acabado como nos han dicho o como nos han hecho creer por la simple y sencilla razón de lo que mostraba el doctor Alejandro al principio de este foro, donde claramente veíamos que seguimos en una curva ascendente de contagios. Entonces, pues agradezco mucho a los organizadores y a ustedes quienes nos escuchan por su interés y su atención hacia
hacia mi participación. Muchas gracias. Maestra Carolina Gómez Vinales, muchas gracias. Muy importante lo que usted nos recalca y las personas que nos están viendo, no hay que echar en saco roto. Hay que quedarnos en casa si te es posible, salir lo menos que podamos si nos es posible, por supuesto, porque como nos dice la maestra Carolina, vamos a enterrar los días que llevamos de cuarentena, vamos a echarlos a la borda, al bote de la basura, si no hacemos caso de seguirnos quedando en casa. Por eso es muy importante. Ya todos tenemos un poco de presión, un poquito de cansancio de estar encerrados, pero falta un poco más. No echemos en saco roto estas semanas que hemos tenido de cuarentena. Vayamos a tener todavía un poco de paciencia porque al parecer vamos a estar más días, pero es bien importante que sepamos que lo estamos haciendo por nuestro bien, el de nuestra familia y el de la ciudad. Así que muy importante lo que nos menciona la maestra Carolina. Yo le quiero agradecer muchísimo. Muy interesante la ponencia que nos dio. Esa visión salubrista que usted tiene es sin duda fundamental para concretar la propuesta que estamos construyendo para dar a la Ciudad de México. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Y ya está con nosotros y les quiero presentar, quiero saludar al presidente, actual presidente de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, el maestro José Manuel Cárdenas Gutiérrez. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodrigo. Un gusto saludarte y saludar a todos los panelistas y a los ciudadanos. Pues yo quiero presentarles a todas las personas que nos están viendo la semblanza del presidente de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Tiene una importante semblanza, importante currículum. Él es químico farmacéutico biólogo de la UNAM, con estudios de posgrado en Administración por Calidad Total en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y maestría en Administración de Negocios. Se desarrolló en la industria farmacéutica mexicana, en laboratorios Upjohn, lo que antes era Upjohn, ahora Pfizer, y también en Grupo Industrial Farmex. En Farmex fue director corporativo de operaciones y en Pfizer, gerente de producción. En la industria biotecnológica canadiense fue presidente y director general en la empresa Cambrial, Biomilenia Ltd, y es socio fundador de la empresa Investigación, Ciencia y Tecnología Internacional, de la cual es su presidente y director general, dirigiendo sus 6 unidades de investigación, innovación, ciencia y desarrollo tecnológico. Quiero enfatizar que actualmente es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Con esta semblanza yo lo saludo y realmente nos sentimos muy entusiasmados de poder escuchar lo que tiene preparado para nosotros. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, a nombre de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, institución que somos vocales del Consejo de Salubridad General, agradezco a los organizadores de este foro por la Ciudad de México su amable invitación. Sabemos muy bien que la pandemia de la COVID-19 ha impactado nuestras vidas y presenta distintas interrogantes a futuro, a las cuales nuestra academia ha decidido ser propositiva, trabajando en planteamiento de estrategias que presenten la mayor utilidad para la sociedad. Me corresponde el tema de diagnóstico en la pandemia y las políticas de mitigación. Y quiero reconocer y comentar que las secciones científicas de nuestra academia, que principalmente participaron en las propuestas que les voy a presentar, son las de farmacología, bioquímica clínica, microbiología, biología, biotecnología y salud pública. En la primera sesión extraordinaria del Consejo, que se llevó a cabo el 19 de marzo, directamente se pudieron presentar las primeras 3 sugerencias para el control de la epidemia. Aquí nos remontamos al 19 de marzo. La primera fue cambiar la definición de caso sospechoso que tenía en ese momento el área de vigilancia epidemiológica, ya que de esta definición deriva la decisión de toma de muestra y diagnóstico. La segunda propuesta fue considerar en el plan de diagnóstico a personas asintomáticas, principalmente vulnerables, diseñando un plan aleatorio con base a criterios de administración de riesgo. Y la tercera fue
aumentar la capacidad analítica instalada del país para poder dar respuesta a la demanda que en esa fecha ya se proyectaba. Proponíamos incluir universidades, hospitales, laboratorios de Senacica, de CONACYT y laboratorios privados con la tecnología de PCR y recursos humanos en estas áreas. La definición en esa fecha requería además de presentar enfermedad respiratoria, haber estado en contacto con un caso de COVID o se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. O haber estado en contacto con un caso COVID confirmado o antecedentes de viaje a países con transmisión local comunitaria, que acotaba mucho a quién podía hacérseles la toma de muestra y la prueba. Propusimos en esa reunión ampliar, como lo marca la OMS, a hospitalizados por enfermedades respiratorias agudas sin requisito de contacto de COVID ni antecedente de viaje. De alguna manera, el 24 de abril se hizo el cambio en la definición a la que actualmente conocemos, dando pie a un criterio más amplio para la realización de pruebas diagnósticas. Las medidas, el documento que entregamos al Consejo de Salubridad General el 24 de marzo, incluía otras 12 sugerencias en temas de contención y mitigación, como proponíamos tomar acciones en ciudades de la frontera con Estados Unidos, que tenía ya una alta velocidad de contagio, acciones a tomar en aeropuertos para vuelos de Norteamérica, Estados Unidos, Norteamérica, Europa y Asia, y uso de las bases de datos de adultos mayores para proveer información y dar seguimiento. Medidas de distanciamiento social apoyadas en tecnologías disruptivas, acciones de apoyo psicológico y la necesidad de preparar un plan de reactivación de la economía. El gobierno federal dio prioridad, como lo hicieron otros gobiernos en otros países, a tomar distintas medidas de mitigación para ralentizar la curva de transmisión del virus. La política de quedarse en casa, sana distancia, suspensión de actividades, transporte público, reforzamiento de medidas de higiene, etcétera. ¿Sí? De alguna forma, la curva, que es como se presenta, se logró atenuar y estamos en evaluación del nivel de atenuación que se le pudo dar, ¿sí? Derivado de este documento de distintas propuestas, el Consejo de Salubridad nos invitó a desarrollar una más específica en el tema de diagnóstico, la cual preparamos junto con expertos del IBT de la UNAM, de Cinvestav, CONACYT, el Instituto Politécnico Nacional y Funsalud. El 2 de abril presentamos en una videoconferencia al Consejo las distintas propuestas y se nos pidió especificarlas, para lo cual preparamos el documento Elección, Evaluación y Uso de Pruebas para la Detección de la COVID, que posteriormente se hizo llegar a COFEPRIS y a las comisiones de salud de las cámaras de diputados y senadores. Lo que planteábamos es no quedarnos en decir pruebas, pruebas, pruebas. Realmente planteábamos una estrategia integral partiendo, sí, del diagnóstico del virus, con la utilización de las distintas herramientas disponibles, con previa evaluación y validación para evitar los problemas que se dieron en varios países. Y posterior a ello,
un algoritmo que presentaremos rápidamente de seguimiento de casos y contactos, hasta llegar al punto en que la persona tuviera que requerir tratamiento y atención médica necesaria. Todo ello basado en las recomendaciones de la OMS para el uso de pruebas en las distintas etapas de la epidemia, que considera su uso dentro de los primeros casos notificados o bien ya en el avance de la enfermedad, hacerlas a grupos asintomáticos, que es muy importante. Sabemos que en esta epidemia un alto porcentaje la cursa asintomático y aparte es un agente de infección y transmisión del virus. Así como para la fase de reapertura de actividades. Quizás en esta fase es lo más importante que ahorita podemos visualizar. Planteábamos que debido a la saturación del INDRE, en ese momento se apoyaran para la evaluación y validación con el IBT de la UNAM y el CINVESTAB para la validación de las pruebas. Y presento en la pantalla los algoritmos para el diagnóstico y manejo de casos y contactos que en su momento se presentó. El objetivo global de esta propuesta era apoyar a reducir la velocidad de transmisión del virus para no rebasar la capacidad del sistema de salud. Era un apoyo a las políticas de contención y mitigación que asumimos que hubiéramos tenido buenos resultados. En México iniciamos el diagnóstico basados en la previa definición de caso sospechoso, utilizando la plataforma de PCR, que en esos momentos contaba con un poco más de 40 laboratorios públicos y privados con tecnología y recursos humanos, con una proveeduría de insumos limitada, lo cual restringía aún más la capacidad de respuesta. El INDRE inició un proceso de evaluación de laboratorios adicionales y de proveedores de insumos para PCRs, así como para kits rápidos de anticuerpos. El 17 de abril cierran esta evaluación, aumentando a 99 los laboratorios reconocidos para ejecutar la prueba de PCR. Se da validez provisional a 12 proveedores de reactivos para PCR y los kits de anticuerpos no se autorizan para diagnóstico. Se propone su autorización solo con fines de investigación y se propone una posterior evaluación. Los kits de antígeno no son considerados en este periodo de evaluación. En esta fecha, se permite ya a laboratorios privados ofrecer la prueba de PCR para COVID-19, pudiendo utilizar los reactivos evaluados. Y otra política que sabemos que se presentó fue programas de apoyo de CONACYT para fortalecer las capacidades analíticas de laboratorios de investigación. El día de hoy amanecí con la noticia que COFEPRIS ha aprobado las primeras 3 pruebas serológicas, lo cual consideramos que para esta fase de reactivación de actividades debe ser muy importante y estarán presentando aprobación de siguientes proveedores de este tipo de pruebas. Al 15 de mayo se han realizado 130,000 pruebas, ¿sí? 17,000 resultados positivos de laboratorios privados, los cuales sabemos que en las estadísticas no se contabilizan porque no hay un seguimiento a los casos positivos. La prueba diagnóstica para la COVID que estamos proponiendo, la propuesta es la siguiente. Prácticamente planteamos retomar, actualizar y fortalecer la propuesta previa a fin de utilizar adecuadamente todas las herramientas diagnósticas previa a una ágil evaluación y autorización sanitaria de emergencia a fin de ampliar el programa y basado en las siguientes consideraciones que al paso del tiempo hemos ido conociendo porque hemos ido aprendiendo de esta epidemia.
Sabemos ahora que entre el 60 y el 80% de los infectados son asintomáticos y transmisores. 50% de los infectados inician síntomas 3 a 7 días después, el 20% neumonía entre el día 8 al 10, y de esto la cuarta parte requerirá terapia intensiva entre el día 12 al 18. Esta es la información en la tabla que está en su pantalla. Ven un poco los rangos en cada uno de estos eventos que se van presentando en la epidemia. Es muy importante la correlación entre la fecha de infección, la fecha de aparición de síntomas y su evolución con las distintas capacidades de detección de las distintas herramientas diagnósticas, PCR, kits de antígenos, anticuerpos, dado que son elementos muy importantes para considerar una política diagnóstica exitosa. En la tabla pueden ver cuándo inicia la infección del virus, cómo cae, cuándo empiezan a aparecer los anticuerpos IgM, que son los iniciales, a los 14 días aproximadamente la aparición de los IgGs, y bueno, derivado de estas curvas será la correspondiente selección adecuada de la prueba correcta o la combinación de las mismas. Aquí hay una tabla que también en estos momentos ya se tiene, quizás en el inicio de la epidemia era muy difícil, de la sensibilidad preliminar en los días posteriores al inicio de los síntomas. Y ahí vemos cómo PCR tiene muy buena sensibilidad en los primeros días, que es la fase de infección, y va cayendo conforme cae los niveles virales y empiezan a aparecer los anticuerpos. La prueba de antígeno viene cómo son sus porcentajes, los distintos anticuerpos y las pruebas de anticuerpos totales, que ya a partir de los 15 a los 30, 39 días presentan un muy alto nivel de sensibilidad y muchas de ellas tienen también un muy alto porcentaje de especificidad. La siguiente. La combinación y uso adecuado de las pruebas permite contar con una valiosa información clínica. Vemos aquí una tabla en donde, utilizando prueba de PCR o de antígeno y luego de los dos anticuerpos o combinaciones, en función de los resultados, pues podemos, si me da PCR positivo y negativo los datos de anticuerpos, indica que el paciente está en un periodo de ventana de la infección. Si da positivo en PCR y positivo en IgM, indicaría una etapa temprana de la infección. Si es positivo en PCR, negativo en IgM y en IgG es positivo, puede estar en fase tardía o recurrente de la infección, etcétera, etcétera. Pero vemos la utilidad de utilizar todas las herramientas diagnósticas para poder tener conclusiones clínicas importantes. Se habla mucho del estándar de oro. En lo que se ha revisado, el PCR y la serología son tiempo dependiente de la infección y del inicio de síntomas. Por lo tanto, se considera que el estándar de oro es la combinación de la información clínica, epidemiológica, de los diagnósticos de los tres tipos y de la imagenología. Esto ha llevado al Centro de Control de Enfermedades Europeos a desarrollar un proyecto de evaluación para validar los distintos tipos de pruebas diagnósticas, PCR, antígeno y anticuerpo. Ya hay resultados de las de PCR, hay 5 pruebas de antígeno en evaluación que se espera salgan rápido y hay 17 el primer bloque de evaluación de pruebas de anticuerpos. Finalmente, comentarles que estamos trabajando ahorita en una
estrategia diagnóstica para protección de los trabajadores del equipo de salud que están en la atención de pacientes COVID. En nuestro caso, más del 20% de los casos positivos son trabajadores del equipo de salud. España tiene una tasa de 15 que consideraban muy alto, y en esta propuesta estamos basándola en utilizar kits rápidos de antígenos. Se requiere tener rápida y lo más precisa la información para las correspondientes tomas de decisiones. Cierro nada más. En reunión de academias de Iberoamérica, cada país presentó sus resultados y vemos un poco el caso Costa Rica, que presenta la tasa más baja de letalidad, 0.86%, 7 fallecidos con 815 casos confirmados. Y bueno, Costa Rica no usó muchas pruebas, utilizó muchas acciones de contención y mitigación, pero hay algunas situaciones que pueden hacer la diferencia. Tiene un sistema de salud universal con el 95% de cobertura y dedica el 7.3% del PIB a salud. Tiene una fuerte plataforma de atención primaria de salud con centros de atención integral. Planteó políticas de distanciamiento social con mucho respeto a las medidas y una alta disciplina de la población, el acceso del 98% de la población al agua y una toma temprana de decisiones gubernamentales. Con esto cierro la presentación, que espero sea de utilidad, y los documentos que presenté están disponibles en nuestra página web de la Academia. Muchas gracias y un gusto. Muchas gracias al maestro José Manuel Cárdenas Gutiérrez, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Esta información que nos comparte es de mucha importancia, es información compleja, es información dura, pero a las personas que no estamos tan adentrados en el tema clínico, fue muy sencillo poder entender la importancia de la medición, de las pruebas, para que podamos atacar de manera frontal esta contingencia epidemiológica que estamos viviendo. Yo quiero hacer mención de ese estándar de oro que usted menciona, la suma de 4 grandes factores que permiten darnos cuenta de cuál es el avance que está teniendo tanto la epidemia como, por supuesto, las personas que llegan a contagiarse. Pues, maestro, muchísimas gracias por esta información fundamental, creo yo, muy técnica, bastante digerible y, por supuesto, de mucha importancia para lo que queremos construir en aras de darle propuestas a la Ciudad de México. Muchas gracias. Y quiero agradecer, por supuesto, a todos nuestros ponentes del día de hoy, darles muchísimas gracias, porque quiero volver a ser enfático y recordarles, lo que queremos es dar propuestas de solución a esta crisis que vive nuestra Ciudad de México. Muchas gracias de todo corazón al doctor Alejandro Ernesto Macías, también al doctor Agustín Antonio Herrera Fragoso, así como al doctor Jorge Alberto Grajales Valdivia. También agradecerle a los maestros Carolina Gómez Vinales y también al maestro José Manuel Cárdenas Gutiérrez. Como se pueden dar cuenta, hemos escuchado valiosas intervenciones que nos permiten ubicar con suma claridad la situación actual de la pandemia. En un rubro fundamental que nos acaban de explicar nuestros especialistas, como es el tema de salud pública. El momento que atraviesa la Ciudad de México es por demás delicada. Aquí hay un panorama con propuestas planteadas por personas especialistas y solo es cuestión de que el gobierno capitalino nos escuche y las quiera retomar para enfrentar con herramientas útiles la crisis de salud por la que atravesamos. Es importante recalcar y hacer mención. Nuestro único objetivo es que estén bien los habitantes de nuestra ciudad y que a la Ciudad de México le vaya bien. Y así es como concluimos la segunda mesa de nuestro Foro Ciudadano por la Ciudad de México. Recordarles a todas las personas que nos están viendo, la semana pasada fue la mesa de economía, hoy concluimos ya la mesa de salud pública y el próximo martes 26 de mayo tenemos la mesa 3, cuyo propósito y tema será la seguridad y justicia en la Ciudad de México. Juntos seguimos escribiendo propuestas de solución a la crisis que vive nuestra ciudad. Yo soy Rodrigo Miranda y a nombre de Nora Arias, Andrés Ataide, Israel Betanzos, Jesús Esma y Leonel Luna, deseamos que tengas una muy buena semana. Muy pronto podremos encontrarnos y dialogar de manera presencial. Mientras tanto, si te es posible, quédate en casa. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Personal de la Clínica 27 del IMSS de Tlatelolco bloqueó por unas 2 horas la avenida Manuel González. Reclamaron que no tienen material de protección para atender a los pacientes. Ahora estamos frente al Hospital La Raza. Es infectología, enfermeros, enfermeras, camilleros se manifiestan esta mañana por falta de insumos. Fallecida por COVID-19 confirmado. Nosotros incluso pues estuvimos presentes cuando esta persona llegó a pedir auxilio y lamentablemente al no atendérsele pues de manera oportuna fallece al interior de su vehículo. La familia de Héctor Becerril vivió un verdadero viacrucis intentando conseguirle apoyo médico. Llegaron me dijeron que no servían. ¿Usted escuchó cómo llegó? Sí, muy agitado, ¿no? ¿Así estaba ahí? No. Ahorita es hora que no nos dan los resultados. Pues nos surgen un poco porque no sé si la están atendiendo como se debe por su enfermedad. Ella es diabética. Apenas esto tiene aproximadamente 10 días que empezó totalmente a salirse de control. Le faltaba el aire, se me puso morado de la boca y de las manos. Si no tenía la capacidad para atenderlo, me lo hubieran dicho en ese momento. Ya que hagan algo porque esto es un maldito infierno. Aquí no hay altas, aquí solamente la gente se va muerta. Supuestamente ellos dicen que tiene COVID, no, mi esposo tenía asma, era asmático. No pueden ellos a nada más porque sí, este es COVID, como si fuéramos animales. The queues are huge. It just goes on. Mexican government says that they flattened the coronavirus curve and that there's going to be a huge drop-off in the number of deaths being recorded. Our